De nuevo con Evaristi Jiménez, abogado, miembro del PRD, vicepresidente nacional de esa organización. Bueno, en tu proyección como posible candidato al Colegio de Abogados, me gustaría ver también tu opinión. Bueno, vamos a terminar lo de la justicia. Tú decías que ha involucionado. La gente entiende... Sí, el sistema de justicia... La gente entiende que los tribunales no funcionan, las sentencias no salen. Está estancada en estos momentos. Está estancada porque hay un ministerio público que no tiene en estos momentos los instrumentos reales y necesarios para poder dar los servicios que de manera real deben darle al país. Y por consiguiente también algunas... leyes básicamente están estancadas. Por ejemplo, tenemos un Código Procesal Penal, pero todavía en la actualidad no tenemos el Código Penal. El Código Penal dominicano sigue en el Congreso parado, al igual que el Código Civil, y esas leyes básicas, no importa que el procedimiento esté actualizado, cuando de donde procede el origen de la ley, entonces está estancado. Porque una incongruencia, pero claro, yo no veo que el Colegio de Abogados hable de eso. Entonces eso es un problema grave. Entonces nosotros entendemos que eso debe modificarse por lo mismo que estamos hablando. Si queremos establecer el primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice que debe prevalecer el imperio de la ley, entonces es haciendo las modificaciones necesarias de las leyes que van a poner a tono a la República Dominicana con la sintonía que quiere de esa Constitución y de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy muy de acuerdo con el sistema que utilizamos en la actualidad para elegir los jueces supremos, los jueces superiores. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura debe modificarse su nomenclatura de componentes, porque como vemos, hay dos poderes del Estado principales. En la gran mayoría de los países hay uno de los poderes, no están los dos. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú pones parte del poder judicial, parte del poder legislativo y parte del poder ejecutivo a ser parte de lo que tienen que determinar con los principales jueces, entonces ahí tú estás mezclando cosas que no deben mezclar. Entonces yo entiendo que eso debe elegirse de la manera básicamente como pasa en Francia. Por ejemplo, que nuestro derecho fundamental parte de Francia, entonces nosotros nos hemos desligado un poquito en estos últimos años, vinculándonos el código de procedimiento es americano, anglosajón, porque ellos lo financiaron. Por lo tanto, entonces tenemos nuestro origen jurídico es el francés, pero no es por el origen como tal, sino en que yo entiendo que ese Consejo Nacional de la Magistratura debe tener una composición diferente, es decir, deben tener facultativos del derecho que sean peritos reales, elegidos por las diferentes autoridades universitarias en el ámbito jurídico. Por ejemplo, 2 representantes de ese ámbito en materia de los directores de escuelas de derecho del país y 2 peritos más del derecho en sentido general. Y también tú buscar la forma entonces de que legisladores, como está en la actualidad, pero con otra nomenclatura, sean parte, pero no como se está estableciendo en la actualidad. A mí, esa forma de cómo se eligen los jueces en la actualidad, con ese formato, por lo menos de mi parte, yo no estoy muy de acuerdo, y por eso tal vez, no sé si me estoy equivocando, estamos viendo esas falencias que tiene el sistema judicial en estos momentos por esa nomenclatura. Lo primero es que para ser miembro de una alta corte hay que tener buenas relaciones políticas. Bueno, yo sé que la ley dice que tiene que tener buena formación jurídica y ese tipo de cosas. Eso es lo que establece la ley. Eso es lo que establece la ley. Sí. Aquí hay un paquete de leyes. Sí, pero muchas de las leyes no es que no se cumplen, sino son leyes basura. Las leyes basura son leyes que no tienen consecuencias. Entonces, en la República Dominicana estamos llenos de leyes que no tienen consecuencias. Que si tú las violas, no tiene una consecuencia grave y por consiguiente no importa que tú la violes, porque la consecuencia que te trae en términos reactivos es muy mínima y por eso no son leyes, como se le dice, leyes basura, que no tienen ningún tipo de coerción hacia la persona, hacia el ciudadano que la viola. Entonces, ese tipo de leyes es la que debemos modificar. Por ejemplo, no podemos seguir en un país que es el campeón mundial de accidentes de tránsito
y por consiguiente, por ser campeón mundial de accidentes de tránsito, si nos vemos en los últimos años, más de 7.000, 8.000 familias son afectadas cada año por este problema. Entonces, son ese tipo de cosas en las que nosotros tenemos que ir encaminando a cambiar en la República Dominicana, y eso se hace desde la estructura real de todo el poder nacional, porque la República Dominicana no puede seguir ajena a que solamente le estemos cargando todo al Estado Dominicano en sentido general, a los tres poderes, y que la sociedad en sentido general se haga de la vista gorda. Aquí todos, sin excepciones, tenemos que encaminarnos a trabajar por un mejor país, y por eso nosotros desde el Partido Revolucionario Dominicano estamos estableciendo que si el principal problema del país es la seguridad ciudadana, entonces nosotros tenemos que trabajar, hacer un pacto por la seguridad ciudadana, un pacto donde todo el poder nacional, es decir, toda la población, todos los actores políticos y sociales del país, nos aboquemos a qué necesitamos hacer para resolver el problema de seguridad ciudadana. Pero no hay que ser un científico para eso, lo primero es que hay que darle trabajo a la gente. Sí, pero mira, el asunto... Porque es una economía de servicio y la gente no trabaja. Pero mira qué es lo que sucede, eso todo es importante, necesitamos no solamente trabajo, sino que sean pagados de la manera que se deben pagar, porque como tú sabes, en nuestro país es uno de los países que se pagan peor los diferentes empleos, tanto de servicios como de profesionales. Entonces debemos mejorar el ingreso de los ciudadanos para que puedan tener una mejor, percibir mejor dinero para poder pagar sus servicios de calidad y poder tener mejor calidad de vida. Pero eso es una arista de todo el problema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces es un problema grave, a nuestro entender, así lo establecen todas las mediciones que se hacen cada vez que se hacen. Y entonces, como un problema grave que está toda la sociedad imbuida en él, entonces todos tenemos que buscar una solución rápida, porque lo establece también la Estrategia Nacional de Desarrollo, y nosotros necesitamos a ese punto ya empezar a ponerle el punto sobre la I, como dice, o el punto como usted. Tú eres un fanático de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero no, porque eso es lo que establece la Constitución. Y yo soy un hombre constitucionalista. Tú eres un abogado que tu experiencia, o no tu experiencia, tu práctica es la cuestión de la migración. Del derecho migratorio, así es. Derecho migratorio. Háblame entonces del caso de la migración de haitianos a la República Dominicana. ¿Qué debe hacer este país para controlar eso? Bueno, lo primero que el caso de República Dominicana con la vecina nación de Haití es un problema ancestral, es un problema de seguridad nacional, porque la frontera como tal es un asunto de seguridad nacional, y nosotros tenemos que ponerle un stop a todo lo que está pasando en estos momentos en el país. Por primera vez, la República Dominicana ha hecho un plan de regularización, el primero que hace hasta la fecha. Me imagino que después el Estado tendrá que buscar la forma de seguir regulando todo aquello, pero también tenemos que ver realmente la dimensión del problema. Y la dimensión del problema lo vemos cada día. Cuando tú te puedes, yo sé que tú no lo haces, pero algunos de los que están aquí lo hacen, cuando se montan en una guagua del transporte público del Estado, por ejemplo las onzas, tú te darás cuenta que cuando tú te montas allí, la mayor cantidad de personas que se montan en esos vehículos son extranjeros, y la gran mayoría son de el vecino país de Haití. Pero ellos entran normal por la frontera. Sí, si no tienen visa, los militares, algún funcionario, algún dominicano cualquiera, los pasa por la frontera por un dinerito. Pero lo vuelvo y te repito, pero el Estado Dominicano tiene que buscar la forma de solucionar ese problema de una manera eficiente, sin violentar los derechos humanos de las personas, como lo han hecho otros países. Por ejemplo, Francia tenía una migración bastante alta de argelios y de otras etnias que le estaban creando un problema ya al Estado francés. Y si el Estado francés, como vio el problema que le estaba creando aquello, ellos vieron, bueno, si en 30 años esta migración se mantiene masivamente allí, va a crearnos un problema. ¿Qué hicieron ellos? Lo empezaron a repatriar, viendo cómo, bueno, vamos a ver, estas personas violaron la ley, sí, ¿tan regularon? No, pues a su país. Estas personas entraron y dieron a luz aquí y no tienen papeles ni nada, bueno, ustedes no son de aquí, se van para su país. Y así sucesivamente, y poniendo los controles del lugar en la frontera. Esos son problemas que se pueden resolucionar
fácil, siempre y cuando haya voluntad para hacerlo y sin tener que la presión mediática de los organismos internacionales y de organismos que están viviendo en el país como ONG. Lo que usted tiene que tratar de no violentar los derechos humanos de esas personas y hacer las cosas como están establecidas en las leyes, y como la soberanía del Estado Dominicano está allí, usted bajo esos controles hace y toma políticas en ese sentido. Entonces yo creo que el Estado Dominicano puede hacer eso sin ningún tipo de problemas y sin afectar los intereses de nadie, que no sea regular y eficientizar los poderes y la regularización de lo que nosotros necesitamos como Estado, porque nosotros tenemos que velar como Estado dominicano por los dominicanos primero. Después que nosotros velemos por los dominicanos y creamos las condiciones para que los dominicanos estén bien, entonces nosotros podemos darle sombrilla a todos los demás, porque otros estados lo hacen. Nosotros en Estados Unidos tenemos una comunidad dominicana amplísima, pero nuestra comunidad dominicana en Estados Unidos está regulada en más de un 90%. Si en más de un 90% los dominicanos están regulados en Estados Unidos, no es que ellos andan indocumentados. Los indocumentados son menos de un 10%. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. La carrera de Derecho, ¿tú crees que tiene calidad del abogado que sale de las universidades? ¿Todas tienen carrera de Derecho? ¿Hay tantos abogados o faltan abogados? Bueno, yo no sé si faltan abogados o hay muchos abogados. Yo lo que sé es que sí tenemos que regular eso, porque y cambiar los pensos totalmente, todo lo de la gran mayoría de las universidades, porque están desactualizados con el mundo que vivimos hoy. Entonces Peter Drucker escribió un libro en principios de la década de los 80 y principios de los 90, que se llamaba Las Nuevas Realidades. Él establecía un sinnúmero de parámetros en los que iba a vivir la sociedad en la que estamos viviendo, la sociedad del conocimiento, y por consiguiente nuestros pensos de derecho no pueden estar divorciados de la realidad política, económica y social que vive la República Dominicana hoy. Entonces esos pensos de derecho tienen que actualizarse a la realidad política y social del mundo y a la política social y económica de la República Dominicana, para que nuestros egresados de las carreras de derecho de todas las universidades salgan con las competencias necesarias para poder servir de una manera más eficiente a la ciudadanía dominicana. Bueno, pues gracias a Evaristi Jiménez, abogado, vicepresidente del PRD, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados. Entonces, eso va para adelante, esa candidatura. Estamos trabajando para poder lograr el objetivo de ser el candidato y próximo presidente del Colegio de Abogados a partir del año 2020, en enero, que toma posesión el que salga electo ahora en diciembre, y nosotros esperamos, con la ayuda de Dios y de la mayoría de los abogados, primero PRDistas y luego de la mayoría de los juristas del país, poder representarle dignamente en el Colegio de Abogados de la República Dominicana para hacer los cambios y transformaciones que necesita nuestro gremio para adaptarlos realmente a un gremio del siglo XXI. Muy bien, pues gracias por haber venido aquí al punto. Señores, nos vemos en una próxima entrega de este programa. Gracias.